La jornada laboral en el sector público se refiere al tiempo durante el cual los empleados del Estado deben prestar sus servicios conforme a lo estipulado por la ley. En Colombia, la jornada laboral ordinaria en el sector público es de 44 horas semanales, distribuidas generalmente de lunes a viernes o incluyendo el sábado. Los funcionarios que laboran en jornadas nocturnas o mixtas, así como aquellos que trabajan horas extras, tienen derecho a recargos adicionales conforme a la ley. En el libro Derecho Laboral Administrativo del Dr. Jairo Villegas Arbeláez, el autor analiza el marco constitucional y los principios que rigen las relaciones laborales en el sector público, destacando que la jornada laboral debe ajustarse a la normatividad vigente establecida por la ley. Además, se abordan aspectos como las similitudes administrativas, el ingreso y retiro del servicio, así como las prestaciones sociales. Ahora, ¿a quiénes acobija esta jornada por pertenecer a este sector? A todos los servidores públicos, funcionario público, funcionario político, empleado público, fuerza pública, trabajadores oficiales. La jornada en el sector público, según el decreto 1042 de 1978, encontrada en los artículos del número 33 al 40, establece en primer lugar la jornada de trabajo, la jornada nocturna, también las jornadas mixtas en el artículo 35, el 36 extradiurnas, el 37 de las horas extras nocturnas, y los siguientes hablan de las excepciones al límite para el reconocimiento de horas extras, trabajo diurno en días dominicales y festivos y trabajo ocasional en días dominicales y festivos. La jornada laboral en el sector público también puede ajustarse para ciertos cargos específicos que requieran turnos, actividades discontinuas o de vigilancia, sin exceder los límites semanales permitidos. La regulación pertinente para esta jornada laboral, que encontraremos en toda la exposición, va a datar del decreto 1083 de 2015, el cual es el decreto único reglamentario del sector público, donde se establecen las condiciones de la jornada laboral para estos empleados. También el decreto 1042 de 1978, el cual regula el régimen de los empleados públicos, su remuneración y la jornada laboral. Por otra parte, también encontraremos sentencias y conceptos del Consejo de Estado o de la Corte Constitucional sobre el régimen de los empleados públicos en Colombia. Esta jornada laboral para el sector público comprende la jornada ordinaria, diurna, nocturna, extra, festivos y dominicales. La jornada ordinaria. La jornada ordinaria laboral en el sector público es aquel tiempo máximo establecido por la ley, durante el cual los empleados deben cumplir o desarrollar las funciones previamente asignadas por la Constitución, la ley o el reglamento. La normativa principal que regula la jornada ordinaria en el sector público en Colombia es el decreto 1042 de 1978. El decreto 1042 de 1978 es una pieza clave de la legislación laboral colombiana que regula diversos aspectos del empleo público. Entre sus disposiciones, el artículo 33 aborda la jornada ordinaria de trabajo, especificando cómo debe ser organizada y gestionada en el sector público. Jornada. La jornada ordinaria para los empleados públicos es de 44 horas semanales, distribuidas generalmente entre 5 a 6 días. Las jornadas especiales
son para aquellos empleos con funciones discontinuas, intermitentes o de simple vigilancia. A estos se les permite una jornada de 12 horas diarias sin exceder el total de 66 horas semanales. Distribución de la jornada. Aunque las horas se distribuyen comúnmente de lunes a viernes, en ciertos casos, como en el sector de la salud o instituciones con turnos rotativos, pueden incluirse sábados o domingos. Máximo diario. El decreto establece que la jornada diaria no debe exceder de 8 horas, aunque existen excepciones en jornadas especiales. Flexibilidad en el horario de trabajo. Dentro del límite máximo de 66 horas semanales, el jefe del organismo puede establecer el horario de trabajo de manera flexible. Esto incluye la posibilidad de compensar la jornada del sábado con tiempo adicional durante la semana. Horario flexible. Esta flexibilidad permite a las entidades públicas ajustar los horarios para satisfacer mejor sus necesidades operativas y responder a las demandas de los servicios. Compensación del sábado. La compensación de la jornada del sábado con tiempo adicional durante la semana no se considera trabajo suplementario ni horas extras, lo que proporciona una forma de gestionar el tiempo de trabajo sin incurrir en costos adicionales. Derechos de los empleados. Aunque el artículo otorga flexibilidad en la jornada laboral, también es importante considerar los derechos de los empleados. Equilibrio entre el trabajo y la vida personal. La estructura de la jornada debe permitir a los empleados mantener un equilibrio saludable entre sus responsabilidades laborales y su vida personal. Descansos y pausas. Las pausas para el descanso, como el almuerzo, deben ser adecuadamente programadas y respetadas dentro de la jornada laboral. Además, se reconocen los descansos obligatorios, domingos y festivos, garantizando los derechos de los trabajadores a tener tiempo de descanso. Jornadas especiales. Cargos de dirección y confianza. El decreto establece que los funcionarios en cargos de alta responsabilidad, como directivos, pueden tener una jornada más extensa debido a la naturaleza de sus funciones, sin recibir pago por las horas extras. Profesionales de la salud. Tienen jornadas especiales por la atención continua que deben brindar. Aunque su jornada puede superar las 44 horas semanales, se ajusta a la necesidad de cobertura permanente en los hospitales y centros de salud. Personal educativo. Los docentes tienen una jornada laboral que incluye no solo horas de clase, sino también las actividades de preparación y evaluación reguladas por los decretos específicos para garantizar la calidad educativa. Modificaciones recientes y tendencias. La Ley 2101 del 2021, aunque esta ley se centra en la reducción de la jornada laboral en el sector privado, bajándola gradualmente a 42 horas semanales, se espera que a mediano plazo también impacte al sector público, aunque no se ha implementado de manera concreta. Trabajo remoto y flexibilidad. Desde la pandemia, varias entidades públicas han adoptado la modalidad de trabajo remoto. Esto ha traído discusiones sobre cómo ajustar la normativa para regular las horas efectivas desde el trabajo en casa. Teletrabajo. Regulaciones como la Ley 1221 del 2008 permiten que los empleados públicos accedan al teletrabajo, aunque deben respetar el límite de horas semanales. Comparación con el sector privado. Mayor rigidez en el sector público. En comparación con el sector privado, donde se pueden negociar horarios flexibles o jornadas reducidas, en el sector público las jornadas están más reglamentadas y controladas por las normativas nacionales. Menos posibilidades de pago de horas extras. En el sector público, especialmente en cargos directivos, las horas extras no son compensadas, mientras que en el sector privado es más común que se paguen las horas adicionales. Jornada nocturna. Se entiende por jornada nocturna la que de manera habitual empieza y termina entre las 6 p.m. y las 6 a.m. del día siguiente, sin perjuicio de los que dispongan normas especiales para quienes trabajan por el sistema de turnos. Los empleados que ordinaria o permanentemente deban trabajar en jornada nocturna tendrán derecho a recibir un recargo del 35% sobre el valor de la asignación mensual. Los empleados públicos que laboren horas extranocturnas tendrán derecho a un recargo del 75% sobre la asignación básica mensual. No cumplen jornada nocturna los funcionarios que después de las 6 p.m. completan su jornada diurna hasta con 1 hora de trabajo.
Cuando la necesidad del servicio lo requiera, el jefe del organismo o su delegado, dentro del límite máximo de las 44 horas semanales de trabajo establecidas en el Decreto 1042 de 1978, podrá implementar jornadas laborales por el sistema de turnos, los cuales podrán ser diurnos, nocturnos o mixtos, atendiendo los siguientes criterios. Primero, el trabajo por turnos implica una forma de organización de la jornada laboral bajo horarios previamente establecidos o acordados para un grupo de trabajadores. Segundo, en consideración al tiempo, el turno es sucesivo y continuo. Tercero, los turnos se hacen necesarios en actividades, servicios o empresas con procesos productivos continuos o labores que deban prestarse sin solución de continuidad, por lo que implica que el trabajo se realice habitualmente en todas las horas, días y semanas, incluidos domingos y festivos. Y quinto, se deben respetar las jornadas laborales ordinarias y los descansos correspondientes. El registro de los turnos se podrá llevar en planillas que deberán contener como mínimo nombre de la entidad, periodo de turno indicado, si es en jornada diurna, nocturna o mixta, fecha para cumplirlos, relación detallada de la asignación por empleado y la identificación del empleo que desempeña el servidor. Los turnos podrán ser resultado de la concertación con los empleados o con la organización sindical. Medidas de salud, seguridad y adaptación en el sitio de trabajo en jornadas nocturnas. Las entidades deberán adoptar las medidas de salud y seguridad en el trabajo para los empleados que trabajen en jornadas por el sistema de turnos, tomando entre otras acciones la distribución o alternación de cargas de trabajo equitativas y proporcionales. En Colombia, la jornada ordinaria nocturna en el sector público sigue ciertas normativas generales, pero con algunas diferencias en su aplicación respecto al sector privado. Aunque la legislación laboral, como el Código Sustantivo del Trabajo, es aplicable tanto para empleados públicos como privados, en el sector público existen particularidades debido a las normativas específicas para los servidores estatales. En el sector público, la jornada ordinaria está generalmente definida como la labor realizada dentro del horario establecido para los empleados de planta. Sin embargo, cuando los empleados públicos deben realizar labores durante la noche, aplica la normativa de jornada nocturna, con algunas diferencias en la forma de compensación dependiendo de su tipo de vinculación y régimen de contratación. Primero, recargos nocturnos. Los empleados del sector público que trabajan en jornada ordinaria nocturna tienen derecho a un recargo del 35% sobre el valor de la hora ordinaria diurna, igual que en el sector privado. Sin embargo, en el sector público puede aplicarse en ciertos casos la compensación en tiempo. Esto significa que en lugar de recibir el pago adicional, el empleado podría recibir horas o días de descanso como compensación por el trabajo realizado en horas nocturnas. Segundo, funcionarios de carrera administrativa y de libre nombramiento. Los funcionarios que ocupan cargos en la planta de personal de una entidad pública, ya sean de carrera administrativa o de libre nombramiento, están sujetos a esta normativa, siempre que sus funciones no impliquen una excepción por la naturaleza de su trabajo. Tercero, excepciones. En sectores como la salud, fuerzas militares, policía y algunos organismos de seguridad y control, las jornadas laborales pueden no seguir estrictamente las reglas generales del Código Sustantivo del Trabajo, dado que en muchos casos se aplican regímenes especiales por la naturaleza de los servicios prestados. En estos sectores, el trabajo nocturno es parte integral de la jornada ordinaria y las compensaciones pueden variar dependiendo de cada caso específico. Cuarto, contratistas y OPS. Los contratistas y quienes trabajan bajo la modalidad de órdenes de prestación de servicios no están sujetos a la jornada ordinaria nocturna ni a los recargos de la misma, ya que su relación con el Estado es contractual y no laboral. Esto implica que sus horarios y compensaciones se acuerden en los términos del contrato y no se rigen por la normativa del Código Sustantivo del Trabajo.
Conclusión. En el sector público colombiano, la jornada ordinaria nocturna se rige por las mismas normas generales que en el sector privado, en cuanto a la duración del trabajo y los recargos aplicables. No obstante, la forma en que se compensan las horas nocturnas y las condiciones bajo las cuales se pueden trabajar estas jornadas mixta. Pueden Según variar el artículo dependiendo de la vinculación del trabajador, decreto 1042 su tipo de contrato y el sector en el que preste sus servicios. En el mismo se habla de las jornadas mixtas. Sin perjuicio de lo dispuesto en aquellas normas especiales para los funcionarios que trabajen ordinariamente por el sistema de turno, cuando las labores se desarrollen ordinaria o permanentemente en jornadas que incluyan horas diurnas y horas nocturnas, la parte del tiempo trabajado durante estas últimas se remunerará con el recargo del 35%, pero podrá compensarse con periodos de descanso. Los incrementos de salario se tendrán en cuenta para liquidar el recargo de que trata este artículo. La jornada ordinaria laboral mixta es el tiempo ordinario transcurrido tanto en jornada diurna como en nocturna. Duración de los turnos y límites. La duración máxima de la jornada mixta no puede exceder de 6 horas diarias y 36 horas semanales. Esto se debe a que la jornada mixta incluye trabajo nocturno, el cual tiene condiciones especiales de reducción del tiempo de trabajo en comparación con la jornada diurna. El turno no podrá exceder de las 12 horas, aunque podrá ser de más de manera excepcional, si la necesidad del servicio lo amerita. Entre un turno y el siguiente deben garantizarse 12 horas de descanso como mínimo. En el sector público, el manejo de la jornada mixta puede estar sujeto a las condiciones de trabajo específicas de cada entidad, según sus necesidades operativas y bajo aquellas directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública o la entidad competente encargada de los empleados públicos. Ahora, en cuanto a las excepciones y adaptaciones, el decreto establece que las entidades públicas pueden definir de manera más precisa las jornadas laborales. Siempre que no excedan de los límites establecidos por la ley. Además, en casos de labores que impliquen turnos, emergencias u otras necesidades especiales, puede haber ajustes en las jornadas de trabajo, siempre que se respeten las disposiciones legales vigentes. Compensaciones. Los empleados que trabajen en una jornada mixta y que laboren horas en el horario nocturno tienen derecho a los recargos establecidos en la normatividad laboral, que usualmente implica un recargo por el trabajo realizado después de las 9 de la noche. El régimen de horas extras en el sector público en Colombia. Este es un tema que requiere un análisis profundo y detallado debido a las múltiples normas y excepciones que lo rigen. Este análisis cubre aspectos como la definición y límites de la jornada laboral en el sector público, el manejo de las horas extras según el tipo de empleo, las normativas específicas que regulan estos decretos, las excepciones que se aplican a ciertos funcionarios y la importancia de la disponibilidad presupuestal para el pago de estas horas. Primero, definición de horas extras y jornada laboral en el sector público. En términos generales, las horas extras en el sector público son aquellas que se trabajan fuera del horario ordinario legalmente establecido. En el sector público colombiano, la jornada laboral ordinaria está regulada por varias normas que establecen una serie de límites y condiciones para garantizar un equilibrio entre la vida laboral y personal de los empleados, pero también prevén la posibilidad de trabajo adicional cuando sea necesario. Respecto a la jornada ordinaria. La jornada ordinaria laboral ordinaria en el sector público en Colombia es de 44 horas semanales, aunque la normatividad que regula esto principalmente es el Código Sustantivo del Trabajo y este habla del sector privado, pero también se aplica como referencia para el sector público con algunas variaciones dependiendo de la entidad y la naturaleza del empleo. Ahora, respecto a la distribución de la jornada laboral.
En el sector público puede realizarse de lunes a viernes o en algunos casos de lunes a sábado. En entidades donde se implementa una jornada continua, como algunos ministerios o departamentos administrativos, los empleados suelen tener un horario que va desde las 8 a.m. hasta las 5 p.m., con una hora de descanso para el almuerzo. Respecto al trabajo por turnos, en algunas entidades públicas, como los hospitales y las fuerzas de seguridad, puede ser policías, bomberos, etc., la jornada laboral no siempre se ajusta a un horario regular. En estos casos se implementan turnos rotativos que pueden incluir jornadas nocturnas o trabajo durante los fines de semana y días festivos. Esto da lugar a situaciones en las que los empleados pueden trabajar más de 44 horas semanales, generando horas extras que deben ser compensadas de acuerdo con la normativa vigente. Ahora, respecto a los tipos de empleados públicos y cómo se manejan las horas extras. En el sector público colombiano se caracteriza por tener una diversidad de empleados con distintos tipos de contrato y modalidades de vinculación, lo que influye directamente en el reconocimiento de derechos como el pago de horas extras. A continuación se describen los principales tipos de empleados públicos y cómo se manejan las horas extras en cada caso. Primero, los empleados de carrera administrativa. Los empleados de carrera administrativa son aquellos que han ingresado al servicio público mediante concursos de mérito, lo que les otorga estabilidad laboral y ciertos derechos, entre ellos la posibilidad de percibir horas extras en algunas situaciones. Respecto a las horas extradiurnas, se generan cuando el empleado trabaja fuera de la jornada ordinaria entre las 6 a.m. y las 9 p.m. Según la normativa, estas horas extras deben pagarse con un recargo del 25% sobre el valor de la hora ordinaria. Las horas extra nocturnas son aquellas que se trabajan entre las 9 p.m. y las 6 a.m. y deben pagarse con un recargo del 75% sobre el valor de la hora ordinaria. Para que un empleado de carrera administrativa tenga derecho al pago de horas extras, estas deben ser autorizadas previamente por la autoridad competente de la entidad. Además, es necesario que las horas adicionales se justifiquen por una necesidad del servicio, es decir, que el trabajo adicional se requiera para cumplir con objetivos esenciales de la entidad pública. Respecto a los empleados de libre nombramiento y remoción, estos empleados ocupan cargos de confianza o de nivel directivo dentro de la administración pública. Estos empleados son designados por la autoridad competente, por ejemplo, el presidente de la República, un ministro o el director de una entidad, y pueden ser removidos en cualquier momento. Debido a la naturaleza de sus funciones, los empleados de libre nombramiento y remoción no tienen derecho al pago de horas extras. Esto se debe a que su jornada laboral es flexible y no está sujeta a los mismos límites que los empleados de carrera administrativa. A menudo, estos empleados trabajan más de las horas normalmente sin recibir una compensación adicional, ya que su tipo de contrato implica una disponibilidad permanente. Ahora, respecto a los contratistas en el sector público. Los contratistas no están sujetos a una relación laboral directa con el Estado. En lugar de ello, están vinculados mediante contratos civiles y comerciales para la prestación de servicios. Estos contratos son de naturaleza temporal y en muchos casos los contratistas tienen cierta autonomía para organizar su tiempo. Al no existir una relación laboral formal entre el contratista y la entidad pública, no tienen derecho al pago de horas extras. El pago que reciben está basado en los términos acordados en el contrato de prestación de servicios y no en la cantidad de horas que trabajen. Este tipo de contratación es común en el sector público, especialmente para proyectos específicos o funciones temporales. Tercero, respecto a la regulación normativa de las horas extras en el sector público. Las horas extras en el sector público están reguladas por una serie de normativas que rigen tanto el empleo público como las condiciones laborales en general. A continuación detallaré algunas leyes y decretos relevantes en este ámbito. Primero, el Código Sustantivo del Trabajo. El Código Sustantivo del Trabajo es la principal normativa que regula las relaciones laborales en Colombia, incluyendo el pago de horas extras. Aunque está diseñado principalmente para el sector privado, se utiliza como base para regular ciertos aspectos de las relaciones laborales en el sector público, como el
cálculo de recargos por horas extras. Según el artículo 168 del Código Sustantivo del Trabajo, las horas extras se pagan con los siguientes recargos. Las horas extradiurnas con un recargo del 25% sobre el valor de la hora ordinaria. Respecto a las horas extranocturnas con un recargo del 75% sobre el valor de la hora ordinaria. Otra ley es la Ley 909 del 2004. La Ley 909 del 2004 regula el empleo público, la carrera administrativa y la gerencia pública en Colombia. Aunque no regula específicamente el pago de horas extras, establece las bases para el manejo de la jornada laboral en el sector público. También promueve la modernización de la administración pública, lo que incluye la implementación de mecanismos para mejorar la gestión del tiempo y la eficiencia de los empleados públicos. Tenemos el decreto 1042 de 1978. Este es uno de los principales instrumentos legales que regulan las condiciones laborales de los empleados públicos en Colombia. Este decreto establece las normas sobre jornada laboral, permisos, vacaciones y otros aspectos laborales, aunque no regula de manera explícita el pago de horas extras. Por último, tenemos el decreto 1950 de 1973. Este organiza el régimen de los empleados públicos en Colombia, clasificando los diferentes tipos de empleo y estableciendo normas sobre el ingreso, permanencia y retiro de los empleados públicos. Si bien no aborda directamente el tema de las horas extras, es un marco importante para entender las relaciones laborales en el sector público. Cuarto, condiciones para el reconocimiento de horas extras en el sector público. El reconocimiento de las horas extras en el sector público está sujeto a varias condiciones, lo que hace que su pago no sea automático. Estas condiciones están diseñadas para garantizar que el trabajo adicional se realice solo cuando sea absolutamente necesario y que esté debidamente autorizado y justificado. Hay que mirar criterios como la necesidad del servicio, la autorización previa y la disponibilidad presupuestal. Respecto al primero, la necesidad del servicio. El pago de horas extras en el sector público solo se justifica cuando existe una necesidad del servicio que haga indispensable la extensión de la jornada laboral. Eso significa que el trabajo adicional debe estar relacionado con la ejecución de funciones esenciales de la entidad y no puede realizarse por conveniencia personal del empleado. Ahora, respecto a la autorización previa. En la mayoría de las entidades públicas, las horas extras deben ser autorizadas previamente por el jefe inmediato o una autoridad superior. Esto implica que el empleado no puede decidir por sí mismo trabajar fuera de su jornada laboral ordinaria y esperar que se le reconozcan esas horas extras. La autorización debe estar sustentada en la necesidad del servicio y en algunos casos se requiere una justificación formal para respaldar la solicitud de trabajo adicional. Y por último, la disponibilidad presupuestal. El pago de horas extras en el sector público está condicionado a la disponibilidad presupuestal de la entidad. Esto significa que aunque un empleado trabaje más allá de su jornada ordinaria y tenga la autorización necesaria, el pago de horas extras no siempre está garantizado si la entidad no cuenta con los recursos suficientes para cubrir este gasto. Las entidades públicas deben realizar una programación presupuestal adecuada para prever el pago de horas extras en situaciones excepcionales. Entonces, hay que revisar por último esas excepciones y particularidades. Existen varias excepciones y particularidades en el reconocimiento de horas extras en el sector público. Hay que mirar dos criterios: los empleados de alto nivel y los turnos especiales. Respecto a los empleados de alto nivel, los funcionarios de alto nivel como ministros, directores de entidades públicas y otros cargos directivos no tienen derecho a horas extras, ya que sus funciones no están reguladas por una jornada laboral estricta. Y respecto a los turnos especiales, en ciertas entidades públicas como hospitales, cuerpos de seguridad y servicios de emergencia, se establecen turnos especiales que pueden exceder las jornadas normales. En estos casos se aplican normativas específicas para el pago de horas extras, aunque en algunos sectores las horas adicionales no siempre son remuneradas. En conclusión, el manejo de las horas extras en el sector público en Colombia está profundamente influenciado por el tipo de contratación y la naturaleza del cargo. Mientras que los empleados de carrera administrativa pueden tener derecho al pago de horas adicionales bajo ciertas condiciones. Otros, como los contratistas o empleados de libre nombramiento y remoción, generalmente no tienen acceso a este derecho.
La regulación de las horas extras en el sector público busca asegurar que este tipo de trabajo adicional se realice solo cuando sea necesario y bajo estrictas condiciones legales. Comparación entre el sector público y el sector privado. La jornada ordinaria en el sector público es de 44 horas semanales, generalmente van de lunes a viernes. La jornada ordinaria en el sector privado es de 42 horas semanales, generalmente van de lunes a sábado. La jornada nocturna en el sector público generalmente va desde las 6 p.m. hasta las 9 a.m. Está sujeto a regulación y se paga con un recargo del 35% sobre el valor ordinario. La jornada nocturna en el sector privado va desde las 9 p.m. hasta las 6 a.m. y se paga con un recargo del 35% sobre el valor ordinario. La jornada mixta en el sector público sí incluye las horas nocturnas y estas se pagan con el correspondiente cargo. La jornada mixta está sujeta a la misma regulación que el trabajo nocturno. La jornada mixta en el sector privado es la combinación de horas diurnas y nocturnas. Se pagan con recargos sobre las horas nocturnas trabajadas. El trabajo dominical en el sector público. El trabajo en domingos generalmente es menos común, pero si se realiza se paga con un recargo del 75% sobre el valor ordinario. Trabajo dominical en el sector privado. El trabajo en domingos se paga con un recargo del 75% sobre el valor ordinario. El trabajo en domingos se considera suplementario. Trabajo festivo, sector público. El trabajo en días festivos se paga con un recargo del 100% sobre el valor ordinario. El trabajo festivo en el sector privado se paga con el recargo del 100% sobre el valor ordinario. Las horas extras en el sector público se pagan con un recargo del 25% sobre el valor ordinario si se trabajan en días hábiles y el 75% si se trabajan en días no hábiles, incluyendo fines de semana y festivos. Las horas extras en el sector privado se pagan con un recargo del 25% sobre el valor ordinario para las 2 primeras horas, el 75% para las siguientes horas y el recargo puede ser mayor en festivos o dominicales.